Gracias por la paciencia. Yo no pensé que íbamos a empezar así como empezamos hoy. No pensé. En vez me vi muy optimista. Aunque yo sé que desde que tuve el texto bíblico por el cual teníamos que predicar hoy, yo sabía que las situaciones tal vez podrían salirse un poquito de control, fuera de control. Pero carambas, a veces uno nada más como que prevé un poquito y no puede dimensionar la totalidad de las cosas. Y es que cuando el diablo sabe, o el enemigo sabe, que vamos a hablar de él, y no bien, porque no hay nada bueno que decir de él, no quiere funcionar la tabla. Cuando queremos hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Dios siempre va a salir adelante, aunque nosotros no sepamos cómo. Él sabe salir adelante. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo no soy de estar viendo demonios en todo lado. Existen. Y yo sé que tienen un poder limitado, pero no me asustan, aunque quieran causar miedo, porque eso es lo que hacen. Nos quieren desestabilizar para provocar miedo, para provocar temor. Y no solamente para provocar miedo y temor, sino que también quieren desestabilizarnos para que le echemos la culpa a Dios. Porque al final es lo que hacemos, le echamos la culpa a alguien, ¿verdad? Y entonces, por esto Dios tiene la culpa. Hay cosas que uno no puede molestarse. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre apercibidos de que nuestra batalla, nuestra lucha, lo hemos dicho muchas veces acá, nuestra lucha no es contra quién, contra sangre y carne. Es decir, no es contra mi vecino, el que está a la par mía. No es la culpa de que alistó el pinto y se puso malo de la cocina al plato. No es culpa del vecino aquel o del otro vecino o del hermano de la iglesia o el líder del ministerio que no me llamó a tiempo. La lucha y la batalla que tenemos diariamente no es una batalla, no es una lucha material en medio nuestro, porque es lo que el diablo usa, ¿verdad? Vea, si el diablo quisiera pelear contra nosotros y en lugar de una rubia con una enagua bien cortita o un chavalo bien musculoso lleno de pelos en el pecho y con barba, bueno, imagínenselo como a usted le guste, porque siempre ponemos a una mujer de ejemplo, ¿verdad? Normalmente ponemos a una mujer, pero pongamos a un hombre de esos que dicen se pierde la respiración donde lo ven pasar. Bueno, ese no es el enemigo. Porque si el diablo quisiera atacarnos de esa manera, imagínese usted que se le aparezca el diablo y le diga, ahí saliendo de su casa o en el cuarto de su casa, con un tridente, con un olor a azufre pero insoportable, todavía con humo y el pelo parado, y le diga, hey, yo soy el diablo, ¿usted quería? Corre, ¿verdad? Claro, pero si se le para al muchacho, ese que paró la respiración, usted se detiene. Ok, estoy tratando de ser objetivo para que entendamos con claridad que nuestras batallas son espirituales, que nuestras luchas son espirituales, aunque reaccionamos en la carne.
¿verdad? Reaccionamos en la carne, no me quedó el pantalón y reaccioné raro. Llegué tarde por culpa de, bueno, y reaccionamos un poquito tarde o raro, porque siempre tenemos que echarle la culpa al que está más alrededor y nunca pensamos en el diablo. O a veces nada más decimos diablo cochino y el diablo riéndose, cuidado si no lo supiera. Tenemos que tener un poco más de astucia o más intencionalidad a la hora de entender que nuestras luchas no son carnales sino espirituales. Tenemos que entender o tener más claro para no caer en las trampas del diablo, porque son muy sutiles y siempre usa a los que están alrededor nuestro para hacernos caer. Yo en esta noche quisiera que buscáramos un momento ahí en Apocalipsis, uno de mis libros menos preferidos. Ustedes tal vez iban a decir, es el libro preferido del pastor. No, viera que no. Apocalipsis para mí es un libro muy interesante, lo he estudiado varias veces y hemos sacado enseñanzas, pero cada vez que tengo que enfrentarme contra el dragón y la bestia y los ángeles y los caballos y los cántaros y las estrellas y viera que eso no me asusta, pero no me gusta porque es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Es muy interpretativo y entonces hay muchas interpretaciones de la estrella y de la bestia y de los 7K y de los libros y de los sellos. Eso está bien, no hay error alguno en todo el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis se complementa ideal con toda la escritura, pero es complicado. Precisamente por eso es complicado, porque es muy interpretativo. Entonces yo trato de estudiar Apocalipsis desde otra perspectiva, de tratar de ver a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Padre en Apocalipsis? Obviando o quitando toda la maraña de cosas, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos en el libro de Apocalipsis? Por eso en esta noche vamos a tratar de correr un poquito, pero para dejarlo claro, a tratar de ver tres cosas. Ahí están: el niño, la mujer y el dragón. Al final quiero dar una instrucción clara. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 12, pero vamos a empezar con los primeros 5 versículos y nos vamos a enfocar en versículos del 7 al 12. En los primeros 5 versículos, Apocalipsis 12, versículos del 1 al 12, y oramos. Padre, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento, guíe tus palabras y que ellas calen profundo en nuestro corazón. Queremos verte a ti, queremos sentir tu presencia, queremos ser partícipes de esa presencia tuya en este lugar, en este momento, que tú estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros y en medio de nosotros. Toda tu gloria, toda tu presencia cubre este lugar. Podamos, Señor, nosotros concienzudamente palpar tu presencia y poder satisfacer nuestro anhelo de ti, Señor. Que tú nos ayudes a entender que no debemos de tener temor, que no debemos de tener miedo, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En primera instancia, déjeme
tratar de ir a una introducción rápida hablando de las tres cosas. Lo primero, el niño. ¿Quién es el niño? Según Apocalipsis capítulo 1 en adelante, pero del versículo 1 al 3, habla claramente acerca de quién es el niño y qué quiso o qué quisieron hacer con él. Dice el versículo 1: apareció en el cielo una gran señal. En el cielo, una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, con un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Suena ficción, ¿verdad? Bueno, esto es lo que Juan en su visión vio. Eso es lo que él vio. Y lo que, digamos, conforme a lo que él tenía en su conocimiento o lo que había vivido, eso es lo que él pudo, digamos, decir: esto se me parece a eso. Tal vez hoy día hubiera dicho, no sé, un avión MiG con un montón de fusiles abajo y un montón de ametralladoras y cosas de ese tipo. Pero esto es lo que él vio. Él describe el inicio y el final del ministerio de Jesús. En estos 3 versículos está describiendo el inicio del ministerio de Jesús y el final del ministerio terrenal de Jesús. Versículo 5 dice: ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Era un hijo varón. Claramente está hablando de Jesús, quien otro rige con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién lo ha hecho? Nadie más que Él, Jesús. Cristo gobierna el mundo. Actualmente Cristo gobierna el mundo. No es Rodrigo Chávez, no es Donald Trump, no es el ruso, ni siquiera el ucraniano. Ellos creen que gobiernan, pero según Apocalipsis 19:15, Jesús es el que gobierna este mundo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Creador, Él es el Señor. Él es el que gobierna el mundo, no lo que pensamos o los que piensan que gobiernan al mundo. Y es el versículo que ella dio a luz un varón. Esta expresión hace referencia al nacimiento de Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se refiere a ese regreso triunfal. A ver, Cristo todavía no está en este mundo dando las órdenes. Él gobierna, pero no está dando las órdenes. Viene el momento en que Él regrese nuevamente por su iglesia, y entonces ahí físicamente también estará gobernando al mundo completo. ¿Estamos hasta ahí? En teología hay una expresión que a veces cuesta asimilarla, pero es muy sencilla: el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Ya somos salvos, ya tenemos o ya estamos en el cielo, pero todavía no hemos llegado allá. Ya tenemos todo listo. Jesús gobierna a este mundo, aunque todavía no lo estamos viendo físicamente gobernar. Él está gobernando. Por eso Él ya gobierna, pero todavía no lo hace físicamente, por decirlo de alguna manera. Ahora, ese hijo obviamente es Jesús, y esto significa que la mujer del versículo 1, si Jesús es el que nació de esta mujer, entonces la mujer de ese versículo no podría ser la iglesia. ¿Por qué? Porque es Jesús.
¿quién da a luz a la iglesia? Otra vez, algunos dicen que la iglesia católica, romana, apostólica, es la que gobierna, porque fue el hijo, fue al que dieron a luz, o sea, fue lo que se dio a luz. Pero, a ver, Jesús es el único que dio a luz la iglesia. La iglesia nace en consecuencia de ¿cuándo? A consecuencia de la cruz. Cuando Jesús decidió entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Ahí nace la iglesia. Nació el Salvador antes, pero la iglesia no nace hasta ese momento. Por lo tanto, la mujer podría ser o María o Israel, las únicas dos mujeres que pudieron dar a luz a Jesús. Entonces, hasta aquí entendemos que el niño es Jesús. Es lo más importante en este momento. El niño es Jesús. El resto del capítulo 12 nos va a dejar con mucha claridad que la mujer no es María. Y no quiero extenderme en esto, porque no quiero que se piense que estoy tirando a propósito. Es que simple y sencillamente no podría ser ella. Veamos la mujer entonces. Ahora, la mujer es la iglesia. Versículo 1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una gran señal. Juan nos revela y es descrita como una gran señal lo que apareció. Capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, las figuras principales que están en esos capítulos son varias. Una es la mujer, que está representando a Israel. El hijo varón, que se está refiriendo a Jesús. El ángel Miguel, cabeza de las huestes angelicales, es decir, Miguel es el arcángel, el jefe de los ángeles, por decirlo, si quisiéramos verlo en algún tipo de ¿cómo se llama? De escalera, de autoridad. Cuando habla en el capítulo 13 del vástago de la mujer, está representando a los gentiles que vienen, porque el vástago es el bastardo. Él no es el que es hijo, sino el que es adoptado. ¿Y quiénes son los adoptados en este mundo? ¿Los judíos o los gentiles? Nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, los gentiles son ese vástago que habla Apocalipsis, que vienen a la fe, que vienen hacia la cruz, que vienen hacia la cruz y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, como su dueño, como su Señor. Y ya nos metemos en una camisa de 11 varas, pero déjenme mencionarlo. Aparece la bestia en el capítulo 14, que está representando con toda claridad al anticristo. ¿Quién es el anticristo? No nos vamos a debatir en esta noche quién es. Han dicho muchas tonteras, pero déjeme decirlo que hasta el día de hoy el anticristo no ha aparecido. Entonces, dejémoslo ahí. El anticristo es alguien, algo o un gobierno X que vendría a tratar de sustituir a Cristo. Ese anticristo puede salir del mar o puede salir de la tierra, para que tengamos cuidado. Igual, no quiero extenderme mucho más, pero si podríamos hablar un poco de la vestimenta de la mujer. Debemos
hablar, o debido a que Juan claramente dice que esto es una señal, no esperamos que esta mujer aparezca literalmente en la tierra. Es una señal, algo que pareció. No es que literalmente vamos a ver a una mujer venir vestida como si fuera un vestido de sol. Muchas veces en la escritura las mujeres a menudo representan ese sistema religioso en Apocalipsis mencionado. Nada más para que lo tengamos claro, deme 3 ejemplos. La primera es Jezabel, que es asociada con el sistema religioso de las falsas enseñanzas en Apocalipsis 2:20. Jezabel es una mujer que representa una falsa enseñanza. La gran ramera en Apocalipsis 17 está asociado con la falsa religión, con una falsa religión, cualquiera que ésta sea, hermanos, porque en la escritura no dice los falsos son los que se revuelcan para la derecha y no para la izquierda. Gracias a Dios no dice eso, porque todos estuvieran revolcando hacia la izquierda. No hay una dirección muy clara sobre esto. Y en este caso la esposa, que es asociada con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia verdadera, con la iglesia que tenemos a Dios o a Jesús como el Señor, como el Creador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. ¿Ok? Puedo decir que si hablamos de alguna similitud en la mujer vestida de sol, podríamos mencionarla, podríamos pensar en el sueño de Jacob, o más claro, en el sueño de José. ¿Se acuerdan cuando José soñó que había una gran luz y que había 2 estrellas que se inclinaban hacia él? Bueno, podríamos pensar en este tipo de señales, pero repito, no quiero llegar a eso porque podríamos quedarnos entrabados. Lo último es el dragón, Satanás. Y aquí sí quiero aprovechar un ratito más para poder extendernos un poquito hacia esta figura que se llama el dragón. Versículo 7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Creo que les faltó algunos nombrecillos, pero todos los nombres sabidos y por haber con respecto a Satanás, ahí están en este texto. Serpiente antigua, dragón, diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí, hermanos, yo sí necesito que pongamos esta atención clara, porque esta es una gran batalla, dice el versículo 3. Es una gran batalla que se da, o que se ha dado, y que se está dando. Dice la Biblia que cuando el diablo es expulsado del cielo, o el dragón es expulsado del cielo, con su cola
arrastra consigo a una tercera parte de ángeles. Es decir, quedaron 2/3 partes en el cielo. ¿Para qué? Para que lo que dice la Biblia, que Él mandará ¿qué? Ángeles alrededor nuestro para que nos cubran. Satanás es uno, nosotros tenemos 2 como mínimo. La matemática es clara, yo la veo muy clara. Si se llevó una tercera parte, quedan 2/3 partes. Esas 2/3 partes de ángeles, el número que sea, es suficiente para que en cualquier momento, para que en cualquier circunstancia y situación que estemos, sabemos que Jesús sí está en nuestro corazón, pero que también mínimo tenemos 2 ángeles alrededor nuestro, a la par nuestra, buscando, cuidando, guiando, yendo hacia adelante, porque delante de nosotros iba uno solo, que es del diablo. Yo doy gloria a Dios por eso, porque siempre ando con 2 ángeles al lado del diablo, que se quedó corto, pero conmigo andan 2, más Jesús, que nunca me ha dejado. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Esto es importante. Él nunca nos ha dejado. Ahora, esta batalla fue para devorar al Hijo tan pronto como naciera. Esta es parte de lo que Satanás hizo. Al Hijo, perdón, eso no es ahí, esto es ahí. Al Hijo, vea que, perdón amigos y hermanos, es que estoy tratando de señalar allá para que salga aquí. El niño, todavía no se da, ¿verdad? Eso. Y no es la primera vez que me pasa. Yo señalando ahí, tengo que señalar ahí. Ok. El niño, Jesús, la primera vez que Satanás trató de destruir a Jesús fue en su nacimiento, con Herodes. ¿Se acuerdan? Ahí fue la primera vez. Ahí dependía de María y de José. Ahí dependía físicamente de ellos, más la gente que los rodeaba. Nunca dejó de depender del Padre. Pero en ese momento el diablo dijo: uy, aquí está facilito. Voy a lavarle la mente, voy a lavarle el corazón a Herodes y voy a decirle que lo mande a matar, y ustedes saben lo que pasó. Esa fue la primera vez en que el diablo trató de destruir a Jesús. La segunda vez lo trata de destruir en el desierto. Fue lo que el pastor Eduardo nos habló con respecto a las tentaciones. Trató de decir, o pensó Satanás, no, tengo que destruir a Jesús antes de que esté ya conectado directamente con el Padre, porque en ese momento Jesús andaba en la tierra y podría parecer que estaba débil, porque no era Dios 100%. En el momento en que él andaba aquí en la tierra era hombre, igual que usted y yo. Sufrió las tentaciones y las venció como las debemos de vencer usted y yo. Jesús siempre le dijo al diablo: oiga, usted tiene que quedarse calmado. ¿Por qué? Porque yo soy. No puedes usar nada en contra de mí. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que... Cuidado. Él siempre se dio el lugar que le corresponde. ¿Cuál era el lugar que le correspondía a Jesús? El ser hijo de Dios. ¿Cuál es su posición, hermano, delante del Padre? ¿Cuál es su posición delante de Dios? ¿Cuál es? Somos hijos. Somos hijos en la misma condición que Jesús. Vistos y amados por el Padre igual que amó a Jesús. Nos cuida, nos corrige, nos protege, nos suple, nos da. Él siempre camina conmigo porque soy su hijo. Es la segunda vez que Satanás trata de destruir a Jesús, y la tercera vez va a ser cuando Él venga, cuando Él descienda. Por tercera vez, cuando Él venga como el Rey de Reyes, ya sentado, entronado, donde todo ojo le verá. Ahí Satanás va a tratar de destruirlo por última vez, porque no ha podido vencerlo en ninguna de las anteriores, ni lo va a poder vencer en esta última. Este conflicto, la batalla que se da entre el dragón y Satanás,
Esta guerra entre Miguel y el dragón, versículos 7 y 8. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No tenían lugar. Satanás, el dragón, no encontró un lugar en el cielo, y Jesús o Dios lo que él hizo fue expulsarlo del cielo. Eso cambiaba el lugar o cambiaba el rumbo en contra de Satanás. Satanás desde el cielo luchando para destruirnos. Y usted dirá, pastor, ¿cómo desde el cielo? ¿Qué dice Job? Capítulo 1. Que al cielo subían los hijos de Dios, refiriéndose a sus ángeles, y con ellos iba ¿quién? Job, ¿qué dice? ¿Y con ellos iba quién? Satanás. ¿A qué iba? ¿A tomar un café con leche con el Padre? No. A hacer lo mismo que hace hoy día, a acusarnos. Es un soplón. Él va al cielo para decirle al Padre: hey, estás muy contento con Leonardi, ¿verdad? Y el Padre se vuelve y sí, claro. Y el diablo le dice: ¿qué? ¿No te acuerdas? ¿O ya no lo viste cuando hizo aquello o lo otro? Estás muy contento con Tony. Vale, cabemos dos. El pelón. No. Estás muy contento. Y el Padre, sí. Bueno, Satanás subía al cielo para poder llegar a acusarnos. Para acusarnos. Esta batalla se trasladó al cielo, del cielo a la tierra. Igual siguen algunos pensando quién es Miguel, etcétera, etcétera, y se ponen a pensar cosas, pero déjenme nada más decir, por ejemplo, que no puede ser Jesús, porque algunos dicen que Miguel es Jesús, que estaba luchando contra el diablo y fue el que lo echó. No podría ser Jesús porque tienen un argumento. El argumento es que el nombre de Miguel es ser o uno como Dios, uno que es como Dios. Pero si fuera Jesús, no podría significar uno que es como Dios, sino uno que es Dios. Y ese argumento de que Miguel es Jesús queda deshabilitado desde el mismo principio del nombre. Usted diría, pastor, qué débil el argumento. Bueno, para nosotros el nombre no significa mucho, pero para el pueblo de Israel el nombre tendría un gran significado para cada una de las personas. Dios revelaba el nombre de cada uno de ellos conforme eran o conforme iban a ser. Conforme se desarrollaban, Dios sabía, y por eso le puso José, el soñador. Así es que el nombre para ellos sí es importante, ¿verdad? En este caso, Miguel no es Jesús. Déjeme, porque tengo un montón de notas, pero si no, no voy a terminar nunca. Un argumento más que está en Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Si usted gusta, puede buscarlo, yo se lo voy a leer. Vea lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel al diablo le dijo: el Señor te reprenda. Si hubiera sido Jesús, hubiera sido Dios a través de Jesús, ¿cuál hubiera sido la expresión? Te reprendo, porque hay autoridad. Te reprendo porque hay autoridad.
Por eso Miguel no es Jesús. Ok, esta lucha entre el dragón y Miguel y sus ángeles, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, eso es una batalla verdadera. Pero ¿cómo se peleará esta batalla? ¿En una batalla material o en una batalla espiritual? ¿Veremos a los ángeles buenos partirle el cráneo a los ángeles malos? ¿Literalmente? No. Por eso es que es muy sutil, hermanos. Por eso es que es necesario que usted y yo entendamos que esta batalla se está dando actualmente, pero no es la batalla final. Y ahora usted diría: pastor, ya me confundió. El diablo todavía sigue bajando y subiendo. Llega el momento en que Dios le va a decir: hasta aquí, no más. A partir de ese momento, ninguno de los hijos de Dios seremos acusados, porque el Padre y nosotros estaremos juntamente con Él. ¿Se acuerdan? Hemos hablado, tal vez en algún momento tendremos que hablar de esto, pero llegará el momento en que la iglesia será arrebatada juntamente con Él, y pasaremos 1000 años en un pachangón, en un jolgorio, donde la pizza de jamón y pepperoni no se acabarán, donde los tamales de cerdo siempre estarán al pie de la olla. Habrá una fiesta en donde lo que usted quiere va a estar ahí. Pachanga, habrá grupos de cumbia y otros de por allá, y boleritos y rancheras, porque es un fiestón. La iglesia con el Padre, la iglesia con Dios, todos juntos. En ese momento, ninguno de nosotros que estaremos allá seremos acusados. ¿Por qué? Porque el diablo está aquí en la tierra, literalmente tratando de destruir a la iglesia. Ahora, Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es nuestra lucha? Es una lucha espiritual que muchas veces no la vemos, no la tomamos en cuenta. Nos agarra y nos da vuelta, y nosotros ni cuenta nos dimos a qué horas nos metió el gol. ¿Por qué no va a ser una lucha material, hermanos? Todavía un poquito más profundo. Porque usted podría decir: sí, pero el diablo podría agarrar y usar a un borracho que viene enfrente mío y doblarle la dirección y pegar mi carro en contra de frente y matarme a mí. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, pero no en este momento. Vea lo que dice la Biblia. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me interesa las dos, o la primera, las dos expresiones. Uno, despojando. ¿Qué significa despojando? ¿Y a quién estaba despojando? ¿Qué significa despojar? Que alguien que me diga, ¿qué significa o qué entiende por despojar? Quitar algo. Lo está despojando de. ¿Y a quién estaba despojando en la cruz? ¿A quién? A Satanás. ¿Y qué le estaba quitando entonces? ¿Perdón? ¿Poder? No, el poder todavía lo tiene. ¿Qué le estaba despojando? ¿De qué estaba despojando Jesús, Dios, en la cruz al diablo? ¿De qué? Sí y no, todavía lo tiene. ¿Tiene alguna autoridad? ¿Perdón?
Y la muerte sí, porque Él no nos puede matar. ¿Qué usa Satanás? La Biblia dice que usa armas que no son carnales. ¿O no? Lucas capítulo 11, hablando del hombre fuerte en una colina, que había un hombre fuerte en una colina que era fuerte, que nadie lo podía vencer, que nadie se metía con él y que tenía armas para tener cautivos a su gente, a sus palacios. Bueno, Lucas habla de palacios, para tener cautivos sus palacios, o sea, los hombres. Él usa armas carnales, materiales, para sostenernos en una guerra espiritual que usted y yo no estamos viendo muchas veces. Porque la lucha y el problema no fue la mujer o la secretaria que se metió con usted, empezó a tratar de darle pelota. La lucha y el problema no fue su compañero de trabajo que lo insinuó a meterse en un chorizo y a falsificar o a meter números que no son correctos. Eso es algo que usted puede ver, pero usted podría percibir más allá de que es el diablo que está tratando de engañarlo y no caer en las trampas del enemigo. ¿Todavía están conmigo? ¿Qué tengo que decirle yo a aquel o aquella o a aquel otro tema? ¿Qué tengo que decir yo? A ver, Dios, esto es tuyo. ¿Tú quieres enriquecerme a base de un chorizo? ¿O tú quieres hacerme feliz haciendo yo infeliz a mi esposa? ¿Y cuál va a ser la respuesta en su corazón? Según la de Dios. No, nunca. Entonces yo tengo que responder como hijo de Dios, como respondió Jesús en las tentaciones. Satanás, no tienes por qué tentarme, porque si yo le digo al Padre que mande, le digo Jesús, el Padre lo va a hacer, pero yo no lo voy a hacer simplemente por darte gusto. En la forma práctica, porque a veces lo espiritualizamos mucho. Mi abuelo siempre me dijo: Tony, cuando un negocio es muy bueno, hay que pensarlo 3 veces, porque puede ser que ese negocio tan bueno sea del diablo. Y repetía: y yo no soy cristiano, y yo no creo en Dios, pero él conocía lo bueno y lo malo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos angustiamos porque estamos siendo probados, tentados? En el caso del diablo, nos está tentando para caer y nos pone unos negociazos, o simple y sencillamente por una palabra que dijo mi esposo o dijo mi esposa, me enciendo en ira y digo un montón de yeguadas, digo un montón de, perdón la palabra, pero un montón de estupideces, que después de que las digo me sonrojo, digo: wow, ¿por qué dije eso? ¿Por qué peleé así? No había necesidad de hacerlo. Es que nuestras luchas son espirituales, no son carnales, materiales. Aunque el diablo usa lo material, para engañarnos. Esta es la lucha que tenemos. Ese es el dragón funcionando. Dije que necesitaba 2 palabras en Colosenses. Una es despojando. ¿A quién? A los principados. Dice: y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús cogió al diablo y lo exhibió y dijo: hey, este es el diablo y está vencido. Lo vencí en el nacimiento, que trató de matarme, y lo venzo en la cruz, porque él creyó que me iba a sostener en la cruz. Y voy a morir, pero voy a resucitar al 3er día. Y fue lo que hizo. ¿Sí o no? Entonces Satanás, al que usted y yo
muchas veces tenemos temor, es un personaje caído, es un personaje vencido, aunque su función, su propósito en esta tierra es tentarnos para que podamos caer y ser destruidos. Vi una noticia ayer o hoy de un pastor famoso, una iglesia grande en Estados Unidos, Texas, ya un hombre grande, sacado esposado del templo, de la casa, por caer en pecado con niños, por abuso infantil. Yo le digo al Señor, líbrame, porque cuando digo estas tonteras a veces la gente o el diablo puede decir, vamos a tentarlo, no, líbrame Dios. Pero yo no sé cómo en una cabeza de un hombre grande, después de tanta predicación, puede estar tan llena de estupidez para pensar que puede traicionar al Dios el que ha dicho que le ha servido, y hacer las tonteras de este tipo. Qué difícil, hermanos. Y yo lo he dicho muchas veces, cuando hagan alguna presentación, pónganme bien abajito, porque entre más arriba lo ponen a uno, más duro es el golpe que se lleva cuando uno cae. Uno tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. El diablo, Satanás, está derrotado, está sentenciado, ha sido juzgado, sentenciado. ¿Qué falta? Cumplir la condena. Y la condena vendrá cuando el Señor, Rey de Reyes, vendrá con su iglesia para reinar eternamente y para siempre, y para que juntos, donde Él esté, nosotros estemos. Fue lo que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que yo regrese, pero antes de que yo regrese, dejaré a mi Espíritu, el Espíritu Santo, el guiador de la verdad. Él es verdad y os guiará a toda verdad. No hay ninguna verdad que se le escape a Dios. Él nos guía con la verdad, Satanás no. Por eso Satanás lo que está haciendo son aleteos de pollo, son aleteos de un animal vencido. ¿Por qué le damos tanta pelota? ¿Por qué no juzgamos mejor las cosas? ¿Por qué no nos metemos más con Dios, entendiendo que Él, el príncipe, y la Biblia es sabia, no dice que es el rey de este siglo, dice que es el príncipe de este siglo, porque rey solo hay uno, y es Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él gobierna la tierra, Él gobierna nuestra vida, Él está alrededor nuestro, Él nos cuida. Somos 2 contra 1 o 3 contra 1 si usted quiere meter a Jesús en la guerra. Pero aún así hay temor. Hay temor y nos dejamos caer. ¿Qué podríamos necesitar? ¿Qué podríamos necesitar? Ya entendemos con claridad que Satanás está vencido. En el versículo 9 dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo, ese nombre significa difamar, calumniar, maestro, acusador. Eso es lo único que él hace, hermano. Es lo único que él hace. Déjeme ir concluyendo en el versículo 10.
Entonces, el diablo es expulsado y con él una tercera parte de las huestes angelicales de aquel momento. Es expulsado a la tierra, es echado afuera, ya no tiene poder para acusarnos a nosotros, los hijos de Dios. Nosotros estamos en ese momento en cómo estábamos. ¿Se acuerdan cómo estábamos? ¿En cómo estábamos? ¿Con el Padre cómo estábamos? ¿Perdón? No, estábamos en algo especial con Jesús. Habíamos sido arrebatados y íbamos a estar, dice la Biblia, 1000 años con Él. ¿En qué? ¿Perdón? Enfiestados, sí, claro. Enfiestados, hermanos. Adorándole, exaltándole a Él, glorificándolo en todo. Ahí estábamos. Entonces vea lo que dice versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo la iglesia logra vencer a Satanás? A través o por medio de la sangre. Eso quiere decir que la sangre, lo que hace en mi vida, la sangre de Cristo, que hace, me limpia y me perdona de todo pecado. Es lo primero que yo entiendo. ¿Cómo venzo al diablo? Pasando a la cruz y diciendo: Señor, ese sacrificio tuyo es mío, yo lo acepto. Acepto que tú lo hiciste por mí. Este es mi corazón, yo te lo entrego para que vivas conmigo. La sangre me limpia de todo pecado. Por lo tanto, si soy libre de todo pecado, soy perdonado de todo pecado, ¿de qué pecado Satanás me puede acusar? No hay ninguno, porque todos han sido perdonados a través de la sangre. No hay un pecado, hermano, no hay un pecado que Satanás pueda decirle al Padre: vea, Norman, lo que está haciendo. No lo hay. Ya fueron perdonados nuestros pecados. Nosotros necesitamos entenderlo. Lo hicieron a través de la sangre, pero también dice que lo hicieron por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio de ellos. Su vida como hijo de Dios. Yo camino por esta tierra y doy muestra que soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios tengo la autoridad, tengo el poder para decirle al diablo: no te metas conmigo, no voy a hacer lo que tú quieres. Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios voy a obedecer a Dios siempre. Y el diablo tiene que salir, hermanos. Y el diablo tiene que dejarte, pero tú tienes que enfrentarlo. Pero ¿cómo vas a enfrentar a Satanás si no estás consciente de lo que estás haciendo? ¿Cómo podés enfrentar a Satanás si muchas veces no estamos totalmente conscientes de que seamos hijos de Dios? Y a veces entramos en dudas. Uy, ¿será que de verdad Dios está en mí? No puede ser. No puede ser. Si Jesús está en mí, si yo abrí la puerta de mi corazón, Él entró y estará ahí conmigo para siempre. Usted y yo somos los que entramos en dudas por el testimonio de la palabra de ellos, quienes menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Eso es lo que Jesús dijo en la oración. Hermana Eva empezó con eso en esta noche y ella no sabía lo que íbamos a predicar. La hermana Eva empezó hablando de que Jesús, hasta Jesús tuvo
miedo. Cuando llegó al monte a orar y le dice: papá, si es posible, pasa de mí esa copa. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar en la cruz. Él sabía todo lo iban a tratar. Pero él dijo: papá, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer lo que tú quieras hacer. Es menospreciar nuestra vida. Es que, pastor, muchas veces si yo no voy a la fiesta de la familia de mi esposa, nos ven raros. Y en momentos de necesidad muchas veces mejor no nos quieren ni ayudar. Muchas veces preferimos lo nuestro antes que lo de Dios. Hoy nuestra vida es así, nuestro mundo es así. Negarnos hoy a las cosas del mundo es más difícil. Yo entiendo que es más difícil, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Yo tengo que negarme, dice Juan: es necesario que yo baje para que Él crezca. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que Jesús se vea en usted y en mí, no que me vean a mí. Yo puedo fallar, fácilmente puedo fallar, pero el diablo trató y dijo: por la sangre, por el testimonio y porque menospreciaron sus vidas. Por tanto, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esta es la parte final. El diablo sabe que sus días están contados para ser condenado, porque sentenciado y juzgado ya fue y ya venció. Jesús ya venció. Sus días están contados para ser encerrado en el lago de fuego, para ser encerrado en ese lago de fuego que dice la Biblia, para siempre, donde nunca más va a salir de ahí, donde nunca más va a poder ejercer control sobre nadie. Ahí va, ese es el juicio final de Él, esa es la condenación de Él, lanzado al lago de fuego. Y nosotros, como sus hijos, que hemos vencido, si yo creo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, podríamos preguntar: ¿cómo puede ser efectiva entonces las acechanzas del diablo contra mí? El diablo empieza a tentarme y yo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué te voy a matar? Mátame, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el problema? Lo dejamos totalmente deshabilitado. Como cuando el Wililla llega a pelear, ¿verdad? Y nada más el otro le dice: y pégame, aquí estoy. ¿Verdad? Pégame, aquí estoy. No sé cómo más decirlo, hermanos, pero quiero terminarlo. Quiero terminar tratando de que podamos interiorizar esto. Como hijo de Dios, Él perdonó todos mis pecados, me limpió, me hizo limpio, me libró de la condena de pecado, porque la condena estaba establecida para mí. El pecado es, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte terrenal o carnal. Es decir, me enterraban y me podría en el infierno, pero Cristo vino y cambió mi destino. Cristo vino y cambió mi destino, me hizo libre, porque yo decidí
voluntariamente aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz y dejar que Él entrara a mi corazón, que Él viviera en mi corazón, que Él habitara en mí para su gloria y para su honra, y me perdona de todo pecado, y podremos estar juntamente con Él allá en el cielo. Puede cerrar sus ojos un momento. Satanás está derrotado, sentenciado, esperando que llegue el momento de cumplir condena. Lo que hace Satanás es robar, matar, destruir, pero sin armas, porque Jesús ya lo desarmó. Satanás trata de matarnos, pero no tiene ninguna arma. Todas fueron deshabilitadas por Jesús en la cruz del Calvario. Y como hijo de Dios, yo estoy con Él o Él está conmigo. Mi pregunta es: ¿está usted con Jesús? ¿Es usted hijo o hija de Dios? ¿Usted está claro, seguro, segura que Jesús habita en su corazón, que usted abrió su corazón y pidió perdón por todos sus pecados y dejó que Él entrara a su vida y permaneciera con usted? Si usted no está seguro de eso, yo lo animo a que en esta noche usted pueda decir: yo quiero esa seguridad, yo necesito esa seguridad. Y yo le pido que usted nada más levante su mano para poder entender que usted necesita algo y poder conversar con usted luego. Pero si usted quiere en esta noche dejar que Jesús entre a su corazón para que Él viva con usted y decir usted: yo quiero ser hijo, yo quiero ser hija de Dios, solamente levanta tu mano y vamos a orar por usted para que Dios entre a su corazón y usted pueda ser salvo, usted pueda ser salva en esta noche. ¿Habrá alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús, que quiera entregar su corazón a Jesús? Si usted es hijo de Dios y todavía sigue siendo asustado o no sé, señalado por el diablo, y usted quiera decir: papá, yo quiero ser mejor para ti, dame fuerza, ayúdame a entender que Satanás es un hombre, es una persona, es un personaje que está derrotado. Dios conoce nuestros corazones. Dejo la inquietud, Señor, de que tu Espíritu Santo actúe en el corazón de cada uno de nosotros.